Buenos días. Buenos días a todos. Estamos hoy en el CEIGRAM, en el Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Ambientales, el Centro de I+D de la Politécnica de Madrid. Empezamos hoy con el cuarto seminario en el área de cambio climático, en agricultura, ganadería y otros sectores relacionados. Y esos seminarios están dentro de un ciclo que alberga el marco de colaboración entre la Universidad Politécnica de Madrid, la Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático y la Secretaría General del Medio Rural. Uno de los objetivos de este convenio es la promoción, la investigación y, como no, la divulgación en todas las materias relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio climático en los sectores agrícolas, ganaderos y forestales. Hoy está con nosotros Yolanda Lechón. Yolanda es doctora en Ingeniería Agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente es la responsable de la Unidad de Análisis de Sistemas Energéticos del Departamento de Energía del CIEMAT. Yolanda está especializada en el análisis de ciclo de vida de diversas tecnologías energéticas, incluyendo biocarburantes, biomasa para electricidad y tecnologías solares, evaluación de externalidades ambientales y modelización energética. Yolanda va a empezar con su presentación, que tiene una duración prevista de unos 35 minutos, y cuando ella finalice podéis preguntar bien por voz o bien escribiendo en el chat que os aparece en la pantalla. Entonces, bueno, Yolanda, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, gracias al CIEMAT por invitarme a dar esta charla. El título de la charla es Análisis de ciclo de vida de cultivos y cómo reducir el impacto de estos cultivos sobre el cambio climático. Un momento. Ahora, este es un poco el esquema de la presentación que voy a dar. En primer lugar, una introducción sobre lo que es el análisis de ciclo de vida, la metodología de ACV, para pasar a ver cada una de las etapas de ACV, cómo se pueden desarrollar en una ACV agrícola de un cultivo, y finalizar con unos resultados y la presentación de una herramienta que es calculadora de emisión, se llama CalcuGEI, que hemos desarrollado en el CIEMAT y que puede aplicarse y que tiene una parte aplicable a cultivos. Bueno, en principio, un análisis de ciclo de vida es una metodología de evaluación ambiental que está regulada por las normas UNE en ISO 14040 y 46. Es una metodología que lo que consiste es en evaluar todos los aspectos medioambientales de cualquier producto o sistema y una evaluación de sus potenciales impactos. Esto se hace mediante una recopilación en forma de inventario de todas las entradas y salidas, tanto de materia como de energía, que se producen en el sistema y todas las emisiones, efluentes, residuos que se producen. Una vez que se ha realizado el inventario, se realiza una evaluación de los posibles impactos que se pueden producir y hay una fase final de interpretación de resultados. Todo esto se hace teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida del producto y esta metodología se conoce también como de la cuna a la tumba, en el sentido de que tiene en cuenta todas, desde la extracción de todos los recursos hasta la disposición final de todos los residuos. Este sería un esquema metodológico de lo que sería un análisis de ciclo de vida. En el recuadro azul tenemos todas las etapas que entrarían dentro del ciclo de vida del producto. Vemos cómo entra la adquisición de las materias primas, todos los procesos de producción, la etapa de uso, reuso, mantenimiento del producto que estemos hablando y la etapa final de reciclado y gestión de los residuos. Esto delimita, es decir, este cuadrado azul delimita los límites de nuestro sistema y vamos a cuantificar todas las entradas, tanto de materias primas como de energía, y todas las salidas en forma de emisiones atmosféricas, efluentes líquidos, residuos, otros vertidos, y vamos a ver todos los productos y coproductos que se producen en este sistema.
Un análisis de ciclo de vida se desarrolla en varias etapas, que son estas 4 fundamentalmente. Hay una primera etapa de definición de objetivo y alcance del estudio, en la que lo que vamos a definir son los objetivos que tiene el estudio, la finalidad por la que hacemos este estudio, a qué audiencia va dirigido, los límites del sistema, qué procesos vamos a considerar y cuáles vamos a dejar fuera, y la definición de la unidad funcional, que luego veremos en detalle lo que es. Después se realiza un análisis de inventario en el que cuantificamos todas las entradas y salidas de materia de energía y de emisiones que hemos visto asociados a esta unidad funcional. Tras este análisis de inventario lo que hacemos es interpretarlo y ver cuáles son los impactos que todas estas cargas ambientales que hemos inventariado van a producir sobre el medio ambiente, y luego una interpretación de los resultados. Este proceso es un proceso iterativo en el que todas las conclusiones que hallamos en la evaluación de impacto se interpretan y se desarrollan las medidas de mejora o reducción de impactos que se vean, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora a la primera de las etapas de una CV, que es el objetivo y alcance, ¿no? Vamos a ver sobre todo la unidad funcional, cómo la podemos definir en una CV agrícola, y los límites del sistema. A ver. Vale. La unidad funcional. Una vez que hemos decidido cuál es el objetivo de nuestro estudio, cuál es el sistema que queremos analizar, la unidad funcional lo que mide es una medida cuantitativa de las funciones del sistema, que nos va a servir para referir a esta unidad todas las entradas y salidas del análisis que vamos a hacer, y para poder comparar dos productos o sistemas que tienen funciones similares. Por ejemplo, en un cultivo de trigo, vamos a tomar este ejemplo, ¿no? La función del sistema sería producir el grano de trigo para alimentación animal, pongamos por caso, y la unidad funcional, es decir, lo que mide la función del sistema, pues sería, por ejemplo, 1 tonelada de trigo. ¿Vale? Entonces, todos los análisis, todas las cuantificaciones de entradas y salidas van a estar referidas a esta tonelada de trigo. Y si queremos comparar, por ejemplo, dos sistemas de producción de trigo con características diferentes, vamos a compararlas, una tonelada de trigo producido, por ejemplo, con cultivo sin laboreo, con otro de cultivo convencional, ¿vale? Nos sirve para esto, para definir a qué vamos a referir todas las entradas y salidas y poder comparar unos sistemas con otros. Entonces, las unidades funcionales pueden ser de distinto tipo, pueden ser físicas, por ejemplo, una tonelada de grano o una hectárea, o pueden ser de tipo funcional, un megajulio de energía metabolizable, si lo que queremos es alimentación animal. Entonces, dependiendo del objetivo y de la audiencia y de los límites de nuestro sistema, vamos a definir la unidad funcional que sea más adecuada. Esto es muy importante, analizarlo y elegirla bien. Los límites del sistema. Una vez que tenemos definido el sistema, vamos a trazar unos límites que van a decir cuáles son los procesos que vamos a estudiar en detalle y cuáles van a quedar un poco fuera de nuestros límites. En el caso, por ejemplo, del cultivo de trigo, he señalado aquí cuál sería los límites del sistema. Vamos a considerar todas las labores que se realizan en el cultivo, y asimismo vamos a considerar todos los procesos de producción de todos los insumos agrícolas, pues la producción y el transporte del combustible hasta la parcela, la producción de los abonos y su transporte, la producción de la semilla de siembra, los fitosanitarios, el riego, y vamos a dejar fuera algunos procesos que pensemos que van a ser de menor relevancia. Por ejemplo, la maquinaria agrícola, los procesos de fabricación de la maquinaria agrícola normalmente se dejan fuera. Si vemos que esos procesos pueden tener una incidencia grande en los resultados, los incluiríamos dentro de nuestros límites del sistema, ¿vale? Fuera de los límites del sistema van a salir los productos de nuestro sistema, que serán por un lado el grano y por otro lado la paja en este caso, ¿vale? Entonces, si decidimos que nuestro sistema va a ir solo hasta el final de la producción agrícola y no va a tener en cuenta el destino final de los productos, no tendríamos en cuenta todos estos procesos
empacado y transporte de la paja hasta su uso que tenga, ¿no? Los dejaríamos fuera. En un sistema agrícola hacemos uso de una parte del medio ambiente como parte de nuestro sistema productivo, que es el suelo. Entonces tenemos que hacer unas hipótesis sobre dónde vamos a dibujar las líneas que separan nuestro sistema productivo del medio ambiente para ver cuáles van a ser las cargas al medio, ¿no? Entonces normalmente lo que tenemos en cuenta como parte de nuestro sistema productivo es la parte del suelo que hay hasta la capa de nivel freático, ¿vale? De forma que solo se van a considerar emisiones aquella parte de los fertilizantes, de los fitosanitarios que salen de esta parte del sistema a través de lisiviación, por ejemplo, o erosión o escorrentía, ¿vale? No vamos a considerar emisiones todos los productos aplicados al campo. Esos van a ser los inputs y las emisiones van a ser lo que sale por lisiviación, por escorrentía, ¿vale? Entonces, el suelo es una parte de nuestro sistema productivo que tiene una calidad antes de producir el trigo y tiene una calidad después. Los cambios en la calidad del suelo, por ejemplo, stocks de carbono o fertilidad, se consideran también en el análisis de ciclo de vida como una carga ambiental o un impacto, ¿vale? Otra de las cosas que hay que hacer, importante en una CV, es la asignación de cargas, lo que denominamos asignación de cargas, que es cuando tenemos un proceso que es multifuncional, tiene varias funciones y produce varios productos, como en nuestro caso, tenemos un cultivo de cereal que va a producir grano y también va a producir paja. Lo que hacemos es repartir las cargas ambientales entre los dos productos, ¿vale? No todo se lo asignamos al grano, sino que una parte de las cargas ambientales y de los impactos irán asignados a la paja. La forma en que hacemos esta asignación pues puede variar, lo podemos hacer en función de su contenido energético, en función de su precio, en función de otros criterios. Las normas ISO establecen una jerarquía de criterios de asignación que se puede seguir para realizar esta fase. Estos serían los pasos importantes en el análisis, en el objetivo y alcance, la definición del objetivo y alcance. Ahora vamos a pasar a ver cómo hacemos el análisis de inventario, ¿vale? En análisis de inventario lo que hacemos es, en todos los procesos que entran dentro de los límites de nuestro sistema, vamos a analizar, vamos a inventariar todas estas entradas de materia prima y de energía y de emisiones que se producen, ¿vale? Entonces vamos a hacer como ejemplos algunos de los procesos que son importantes en los ACVs agrícolas, que son la producción de los combustibles y la producción de los fertilizantes. Estas serían las etapas del ciclo de vida de la producción de biocombustibles que tendríamos que considerar, ¿vale? La producción del diésel que se va a utilizar finalmente en la maquinaria agrícola necesita de unas labores de exploración de los campos petrolíferos, extracción del crudo, transporte hasta refinería, el refino del crudo y la distribución final hasta la estación de servicio que queda más cerca de la parcela agrícola, ¿vale? Todas estas etapas se tienen que inventariar, de forma que cada megajulio de diésel que finalmente consume la maquinaria agrícola arrastra las cargas procedentes de todas estas etapas anteriores, ¿vale? Estos serían unos resultados normalmente no todos estos procesos buscamos datos primarios, es decir, no recopilamos los datos de la refinería ni los datos de la extracción del crudo. Existen bases de datos de ACV que contienen estos datos y numerosos estudios en la bibliografía que hacen análisis de ciclo de vida de estos procesos, ¿no? Entonces, estos serían los resultados de un ACV de la producción de diésel y de gasolina que ha hecho el JRC, la Asociación Europea de Fabricantes de Coches y la Asociación Europea de Productores de Productos Petrolíferos sobre sus productos, ¿no? Entonces, en concreto, los resultados de diésel y gasolina. Estos son resultados solamente de gases de efecto invernadero, pero una ACV incluye, como veremos luego, otros impactos y otras emisiones, ¿vale? Entonces, veis cómo los impactos importantes en la producción de diésel y gasolina son las etapas de producción cerca de la fuente, que serían las etapas de extracción del crudo y las etapas de refino, ¿vale? En total emitirían unos 15 gramos de CO2 equivalente por cada megajulio de diésel, vendría de estas etapas, ¿vale? Sin tener en cuenta luego lo que se emite cuando se quema en la maquinaria agrícola,
¿vale? Entonces, son estas etapas sobre las que se pueden incidir a la hora de buscar vías de mejora de estos procesos. Entonces, en las etapas de extracción del crudo, las emisiones más importantes, en concreto de gases de efecto invernadero, provienen de las antorchas y de los venteos que se hacen en los pozos. Sabéis que en los pozos de extracción una parte de las emisiones de gas natural se queman en forma de antorchas o se emiten directamente en forma de venteo. Son emisiones de gases de efecto invernadero muy importantes que se pueden reducir, capturando ese gas natural y transportándolo, ¿no? Y luego otra vía de reducción son el aumento de la eficiencia en la refinería para la reducción del consumo de combustibles. Estas serían las formas en que podemos reducir las emisiones que vienen de esta etapa. Pasamos ahora a ver la producción de fertilizantes, que es otra de las etapas del ciclo de vida muy importante. La producción de fertilizantes son muchos procesos muy complejos que se interrelacionan unos con otros y los más importantes, los que producen impactos más importantes son la producción de amoníaco y la producción de ácido nítrico, que entran luego a formar parte de los fertilizantes que se usan en el campo, pues la urea, el nitrato amónico cálcico, etcétera, ¿no? Entonces, la producción de amoníaco y de ácido nítrico consumen gas natural como materia prima para producir estos productos y además consumen mucha energía, son muy intensivos en energía, por eso tienen muchas emisiones asociadas. Y luego tienen emisiones de óxido nitroso, que como sabéis es un gas de efecto invernadero muy importante, asociadas al propio proceso de producción del ácido nítrico. Entonces, son estos procesos los que intentamos estudiar con más detalle, ¿no? Y buscar datos, si pueden ser datos de las asociaciones de fertilizantes con sus propios datos primarios, mejor que de bases de datos, ¿no? Entonces, estos son los resultados procedentes de un estudio de la Asociación de Fabricantes de Fertilizantes Europea sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción de nitrato amónico con distintas tecnologías. ¿Veis? En gris estarían las emisiones de CO2 y en verde las emisiones de óxido nitroso. Como veis, las diferencias son muy importantes dependiendo de si utilizamos una tecnología vieja de 30 años, la media de tecnología en el año 2006 en Europa y las mejores técnicas disponibles. Con lo cual vemos que hay unas vías de mejora muy importantes en lo que son las emisiones de producción de fertilizantes, que vienen sobre todo de una mejora de la eficiencia energética y un control de las emisiones de óxido nitroso que se producen en el proceso de producción de ácido nítrico, como hemos visto antes, ¿vale? Estos serían los resultados de emisiones por kilogramo de nitrógeno de varios de los productos que se usan, pues el nitrato amónico, utilizando una tecnología media actual y las mejores técnicas disponibles, nitrato amónico cálcico, nitrato cálcico, urea, amonio, nitrato amónico y con urea. Entonces veis cómo las posibilidades de reducción son muy importantes. El producto que actualmente tendría más emisiones sería el nitrato cálcico y el que menos tendría la urea, ¿vale? Pero no solo las emisiones de la producción de fertilizantes son importantes, hay otras emisiones que se producen en el suelo cuando se aplican los fertilizantes que son también de mucha relevancia, que son, por un lado, las emisiones de óxido nitroso, que ya Antonio Vallejo dio un seminario aquí sobre este tipo de emisiones, que se producen en el suelo por la acción de dos procesos, que son los de nitrificación y desnitrificación. Entonces, ambos procesos de nitrificación y desnitrificación producen emisiones de óxido nitroso, a ver, aquí, que son muy importantes, ¿vale? Estas serían una de las emisiones que se producirían en el uso de los fertilizantes y otra sería las emisiones de CO2 que se producen en la hidrólisis de la urea. Al aplicar la urea en el campo, con el agua se producen estas emisiones de CO2 que son emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, hay bastantes metodologías para estimar estas emisiones de óxido nitroso en concreto, utilizando modelos mecanicistas que lo que hacen es simular las condiciones de todas estas reacciones que se producen en el suelo, utilizando la metodología del IPCC,
utilizando modelos paramétricos. Entonces, las emisiones de óxido nitroso lo que tienen es que, aparte de ser muy importantes en los resultados finales, son muy difíciles de determinar y varían mucho tanto temporalmente como espacialmente, con lo cual la incertidumbre asociada a los datos de los balances de gases de efecto invernadero asociados a esto es muy importante. Esto sería uno de los modelos que sirve para estimar las emisiones de óxido nitroso. No vamos a entrar en detalle. Lo que hace el modelo es simular todas las reacciones que se producen en el suelo cuando se aplica el fertilizante. La metodología del IPCC, que está basado en factores de emisión, y luego esta metodología de Stephenson-Bowman, que es un modelo paramétrico basado en medidas de campo, haciendo pues una extrapolación y sacando unas ecuaciones que, en función de determinados parámetros ambientales, de textura, de materia orgánica, de clima, permite calcular las emisiones de óxido nitroso. Esto en concreto es una herramienta que ha desarrollado el JRC, que se llama NOC, que permite, es una herramienta muy útil porque puedes localizar tu parcela en un mapita, ¿no?, de Google, y con pocos datos, solamente está disponible para algunos cultivos, no para todos, pero con pocos datos de tipo de suelo, de cantidad de materia orgánica, de riego y el aporte de nitrógeno que tú haces al suelo, te permite calcular las emisiones en tu parcela, con lo cual es muy útil. Una vez que calculamos estas emisiones, si las añadimos a las emisiones que teníamos de la producción del fertilizante, que están aquí en gris, vemos cómo las emisiones, tanto directas como indirectas, de óxido nitroso son muy importantes, ¿vale? Entonces, son en algunos casos más importantes que las emisiones propias de la fabricación del fertilizante. Y en el caso de la urea están las emisiones de la hidrólisis de la urea, que son emisiones de CO2, que lo que hacen es que la urea no sea tan buen fertilizante como parecía por sus procesos de fabricación. Vale. Luego, la última etapa del ACV sería el análisis del impacto. Nosotros nos estamos centrando en cambio climático porque es lo que nos ocupa ahora, pero un análisis de ciclo de vida lo que hace es traducir todos los inventarios de emisiones que hemos estado recopilando de todos los procesos y asociarlos a distintos impactos ambientales, pues toxicidad humana, ruido, accidentes, acidificación, eutrofización, ¿vale? Los ecosistemas agrícolas o los sistemas agrícolas tienen impactos importantes en alguna de estas categorías que no he mostrado, pero por ejemplo en acidificación, eutrofización pueden ser relevantes, ¿vale? Entonces, todos estos tipos de impactos luego producen al final daños en lo que sería salud humana, en el medio ambiente o en el uso de los recursos. Esto es lo que serían las áreas finales de protección que se refieren a algunos métodos de impacto. Pero bueno, no vamos a entrar mucho en detalle aquí porque nosotros nos estamos concentrados en los impactos sobre el cambio climático. ¿Vale? Entonces ahora os quería mostrar algunos resultados de algunas cosas que hemos hecho nosotros, ¿no? Nosotros, el CIEMAT, como es un centro de investigación en energía, pues analizamos procesos energéticos, ¿no? Entonces, los ACVs agrícolas los hemos tenido que hacer porque entran a formar parte, por ejemplo, de los biocarburantes o de la producción de biomasa para electricidad, ¿no? Entonces, esto está hecho, estos resultados están dentro de un estudio que hicimos para IDAE, para el PER, sobre evaluación del balance de gases de efecto invernadero de biocarburantes, ¿vale? Entonces, estas serían las emisiones solamente de la etapa agrícola, no sin tener en cuenta luego la transformación del trigo hacia etanol o lo que sea, ¿vale? Tenemos aquí resultados de trigo, tanto en secano como en regadío, cebada, girasol, colza, cardo y sorgo, ¿vale? Y en rojo tendríamos las emisiones por fabricación de fertilizantes, en gris serían las emisiones del combustible de las labores, en azul serían las emisiones de óxido nitroso, ¿vale? Como veis, estas son las etapas que condicionan los balances de gases de efecto invernadero de los cultivos. El riego en algunos casos, claro, en el caso que se riega tiene una contribución, pero mucho menos relevante. Entonces son estos tres aspectos en los que podemos incidir para reducir el impacto sobre el cambio climático de los cultivos, ¿no?
En el caso de las emisiones de óxido nitroso, podríamos reducir la fertilización optimizándola, la aplicación, el momento de aplicación o la cantidad que aplicamos, tratando de optimizar para reducir la cantidad o utilizar fertilizantes con inhibidores de la producción de óxido nitroso, que Antonio Vallejo habló de ellos en su seminario. Hay otras medidas que se pueden hacer en campo, como riegos después de la fertilización, que pueden reducir las emisiones de óxido nitroso. Estas son vías de reducción de estas emisiones. Para reducir las emisiones que vienen del combustible, hay cosas que se pueden hacer a nivel de producción del combustible en refinería y en la parte de extracción que hemos visto antes, que podíamos aumentar la eficiencia en refinería, podíamos reducir los venteos, etcétera. Y luego en campo lo que se puede hacer es reducir el número de labores, optimizar el consumo de carburante de la maquinaria, pues adecuando pues la potencia de los tractores a la labor que necesitemos, etcétera. Y finalmente la fabricación de los fertilizantes, pues las vías de reducción están en la industria del fertilizante y son las que hemos visto antes, pues utilizar las mejores técnicas disponibles para reducir esos impactos, como habíamos dicho, mejora de la eficiencia, captación del óxido nitroso de los procesos de producción de ácido nítrico. Y en campo podemos optimizar la fertilización, reducir la cantidad de materias primas aplicadas, ¿vale? Aquí vemos, si comparamos los resultados por tipo de cultivo, vemos como los cereales, tanto trigo y cebada, tienen resultados muy similares, el girasol en secano resultados mucho más bajos porque casi no se fertiliza. Bueno, veis que más o menos ahí puede haber bastantes diferencias. Hay otros resultados que os he traído aquí que hicieron las cooperativas agrícolas, hicieron una huella de carbono. La huella de carbono es un ACV simplificado a solamente tener en cuenta el cambio climático, ¿no? Entonces, sus resultados sobre el trigo son los que os muestro aquí, que veis, los hicieron en varias explotaciones con distintos tipos de producción, también son muy variables, pero las etapas que a ellos les salen relevantes, igual que a nosotros, son las etapas de las labores, por el consumo de combustible, de las materias primas, por los fertilizantes y las emisiones de óxido nitroso, ¿vale? Entonces, como hay un poco de coherencia en todos los resultados que se obtienen sobre ese tipo de cultivos. Y luego ya, para finalizar, es presentaros la calculadora esta que hemos realizado en CIEMAT para IDAE, que es para cálculo de gases de efecto invernadero de biocarburantes. Entonces, está disponible en la web del IDAE y es una herramienta que se puede bajar y la instaláis en el ordenador, y lo que permite es, para algunas materias primas que son relevantes para la producción de biocarburantes, pues está trigo, está cebada, está maíz, está colza, está sorgo, está remolacha, lo que permite es calcular las emisiones del biocarburante total producido, pero en los resultados se pueden ver los resultados de la etapa agrícola solamente, tanto por hectárea como por kilogramo de producto, con lo cual pueden ser útiles para investigar vías de mejora y tal. Y bueno, para finalizar solamente unas conclusiones. Hemos visto que los sistemas agrícolas tienen una contribución importante al cambio climático y el ACV es una metodología eficaz para detectar cuáles son las actividades que tienen mayores emisiones y dónde podemos incidir para reducir. Hemos visto que los procesos tanto de producción como de uso de los fertilizantes son la causa más importante de emisiones de gases de efecto invernadero en los cultivos, seguido de los consumos energéticos en las labores, con lo cual esos son los dos puntos fundamentales en los que se puede incidir para reducir la huella de carbono de los cultivos, ¿no? Existen vías de reducción de estas emisiones. Algunas residen en la mejora de los productos, porque como el ACV tiene en cuenta todo el ciclo de vida, las etapas de producción de estos productos son causantes de muchos de los impactos, y otros están en la propia gestión agrícola del cultivo, ¿no? Y dentro de estas últimas destacaríamos la optimización de la fertilización, el uso de inhibidores de óxido nitroso, la optimización del consumo de combustible en labores y ya está. Esas serían un poco las cosas que en lo que es en la gestión agrícola se podrían realizar. Y
Nada más, gracias por vuestra atención y si tenéis preguntas, encantada de responderos. Bueno. Si tenéis alguna pregunta, por favor la ponéis en el chat, ¿no? Y yo os las voy respondiendo. No sé, dice que no se oye nada esto. Aquí hay una. Sí, sí. Vale, pues mi pregunta es, bueno, me ha parecido súper interesante la presentación y creo que me va a ayudar mucho en mi trabajo. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo calculas la cantidad de CO2 equivalente que reduces con las vías de reducción esas que has comentado? O sea, las medidas que has propuesto en una diapositiva que tenías como una gráfica así de barras, entonces tú propones unas medidas de mitigación, ¿no?, de CO2 En los fertilizantes. Y te da como para cada medida que has propuesto, pues te sale, digamos, ese margen de reducción. ¿Cómo habéis calculado esa cantidad de CO2 equivalente que reduce? Esto no está calculado el margen de reducción. Aquí lo único que propongo son algunas medidas. Lo que tendrías que hacer es cuantificar esas medidas y ver cuál es el resultado de inventario que te sale. De esa manera podrías calcular la reducción de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, si estás hablando de reducción de la cantidad de nitrógeno aplicado, pues en tu análisis de inventario reduces la cantidad aplicada y eso te daría una reducción de gases de efecto invernadero. Exacto. Y unos escenarios de reducción, exacto. Otras. No, estos solamente son los resultados que nos han salido para el trigo de secano, no es la reducción que se puede obtener. ¿Esta es la pregunta? Sí. Aquí hay una pregunta, dice, en el caso de producción orgánica también están valoradas para los abonos orgánicos. Claro, los abonos orgánicos también tienen cargas asociadas. Si es un residuo, no tiene lo que son las cargas asociadas a su producción. Si es un estiércol, por ejemplo, tendría las cargas asociadas al transporte a la parcela y las cargas asociadas a las emisiones de óxido nitroso que se producen al aplicar el residuo en el campo, que también tiene. Entonces, algunas cargas no tiene, lo que es la fabricación del fertilizante, esas no tendría, pero las del uso y la del transporte sí tendría. Dice, nuestro grupo de investigación nos gustaría comenzar a aplicar la técnica del LCA o ACV en español. Sí, ¿y cuál es la pregunta? ¿Cómo lo podrían hacer? ¿Cómo se podría hacer? No sé.
Bueno, lo primero es hacer algún curso de ACV para familiarizarse con la metodología o leerse la norma. Yo empecé leyéndome la norma ISO. Y luego pues ir investigando. Normalmente esto utilizamos modelos, ¿no?, de software comerciales para realizar todos los cálculos, entonces tendrías que familiarizarte con alguno de estos modelos como SIMAPRO o Gavi y luego sí, yo creo que sería a lo mejor hacer un pequeño curso de iniciación. Al hilo de eso te quería preguntar, al hilo de eso yo te quería preguntar también, hay softwares libres que no son comerciales, que no están con licencia. Yo no sé si los has manejado y qué opinión te merecen, si son suficientes o no. Nosotros no los hemos manejado. Sé que está el OpenLCA ahora, que es un software libre, pero nosotros no lo usamos. Nosotros hemos usado SIMAPRO y Gavi. Entonces sí que tenemos intención de empezar a usar estos software libres para ver cómo funcionan. Pero de momento no te puedo decir porque no los hemos usado. Las explotaciones han sido comparadas con qué unidad funcional. Supongo que te refieres a los resultados de UPA y la unidad funcional es el kilogramo de grano, que es como la que utilizamos nosotros. No, es esa. He asistido a un curso sobre el tema y consultado bibliografía científica. ¿Será el de antes que quería empezar con el ACV? Sí, será. ¿Le recomiendas alguno en especial? ¿Un curso? Pues no lo sé. Nosotros en el CIEMAT hacemos cursos de ACV y huella de carbono, que están bastante bien y si queréis, lo malo que este año ya lo estamos haciendo esta semana, o sea que ya sería para el año que viene. Sí, está publicado en la página del CIEMAT. Periódicamente podéis entrar y ver los que hay. Y no tenemos una fecha fija, pero no sé. Está en mi correo en la presentación, así que si quieres mandarme un correo para preguntarme, te mando información si quieres ya más personalmente. Este es el mismo, ¿no? Sí, es el mismo. Claro, sí, es que, claro. Pero sí, dice, pero quedan muchas lagunas acerca de muchos valores. Efectivamente, es que es una metodología que primero es complicada y tienes que meterte durante un tiempo hasta que te haces con todo lo que es el desarrollo metodológico que hay hasta el momento, ¿no? Y luego siempre va a haber incertidumbre sobre algunas cosas. Entonces es cierto que hay lagunas y cosas en las que la metodología de cálculo no es todo lo precisa que se querría, desde luego. Pero eso es un poco inherente a la metodología, es así. Sobre las fuentes a las que acudir para hacer el inventario. Bueno, pues nosotros utilizamos bases de datos de ACV, que normalmente están dentro de los softwares comerciales que se usan. Una de las bases de datos que más se usa es la de Ecoinvent. Ecoinvent lo que pasa es que se tiene licencias que hay que pagar para poder utilizar sus datos y son caras, pero es la base de datos más completa que nosotros conocemos.
Otras bases de datos libres, pues no lo sé, porque como nosotros siempre hemos funcionado... El ILCD de la Comisión Europea tiene algunas, está empezando y se está mejorando. Eso sí que a lo mejor ahora mismo no tiene todos los procesos, pero supongo que con el tiempo irá mejorándose y ampliando. Eso puedes entrar en la web de la Comisión Europea del JRC y allí está el LCD, que es el European Life Cycle Inventory, que ahí tienes bastantes procesos y eso sí que es libre. Encontrar datos, factores de conversión, etcétera. Los datos, si es de tu proceso, los tienes que buscar tú. Es buscar datos de tu explotación agrícola, pues los consumos de carburantes que tienes en la maquinaria, cuántos kilos de nitrógeno y qué producto aplicas. Y los factores de conversión, si te refieres a factores de conversión a equivalentes de CO2, estos están en los métodos de impacto. Y esto, si estudias la bibliografía de cada uno de los métodos de impacto, los obtienes. En el caso de calentamiento global son los potenciales de calentamiento global, con lo cual son los potenciales del IPCC y eso es fácil. En caso de otros impactos tendrías que consultar los métodos de impacto que hay en la bibliografía. El JRC tiene también publicado una guía de análisis de ciclo de vida muy completa en la que vienen todos los métodos que ellos proponen como mejores para la evaluación de impacto y ahí puedes encontrar todos los factores de caracterización. Por tanto, llegamos a la pregunta, sería ¿qué fuentes e inventarios básicos nos recomendaría? El IPCC, ISO. Bueno, la ISO es la 14040 y la 46. En cuanto a las fuentes de datos, están estas bases de datos de las que te he hablado, Coinvent y las bases de datos del JRC. Y luego hay mucha bibliografía y artículos sobre métodos de impacto y métodos de caracterización, un montón de cosas que ya son pues artículos científicos sobre ACV. El fraccionamiento de la aportación de abono se tiene en consideración o solo se tiene en cuenta la cantidad anual aportada. Normalmente solo se tiene en cuenta la cantidad anual aportada. Es decir, da igual que se haga en una aplicación o en varias. Lo que nos interesa es la cantidad total. En principio, al nivel de detalle que se hace en los ACVs agrícolas. ¿Qué unidad funcional ha sido utilizada para comparar los cultivos? Bueno, pues en nuestros resultados hemos utilizado el kilogramo de... lo que pasa es que nuestros resultados, como iban orientados a la producción de biocarburantes, nuestra unidad final es el megajulio de biocarburante producido. Los resultados que están mostrados por megajulio de biocarburante producido. Con lo cual ahí tienes que tener en cuenta que un kilo de trigo no va a producir el mismo etanol que un kilo de colza, de biodiesel. Entonces, la comparación no es exacta en esa gráfica que os he mostrado, porque no estamos comparando un kilo con un kilo, sino la cantidad que se necesita para un megajulio de un cultivo con la cantidad que se necesita para un megajulio de otro. También comparando diferentes cultivos, es decir, sorgo, trigo, cebada, etcétera. Claro, es lo que te decía, nosotros podemos compararlos porque lo que vamos, la unidad funcional final nuestra es el megajulio de biocarburante. Entonces,
el trigo, la cantidad de trigo que va a producir un megajulio de biocarburante lo comparamos con la cantidad, por ejemplo, de colza que va a producir un megajulio de biodiesel, que son el megajulio de etanol y de biodiesel es equivalente en su función, entonces podemos compararlo. ¿Qué metodología de evaluación de impactos ha sido utilizada? Bueno, como los resultados son solamente de calentamiento global, el método de impacto es el de potencial de calentamiento global, es decir, las emisiones de CO2 se han multiplicado por un factor de caracterización de 1, las de metano por 23 y las de óxido nitroso por 296, de acuerdo a los potenciales de calentamiento global del IPCC. De esa manera hemos calculado los gramos de CO2 equivalentes. ¿Hay alguna categoría de impacto que permita interpretar el problema de los nitritos en los suelos? No sé exactamente qué problema es, si es un problema de eutrofización o es un problema de toxicidad, pero estaría englobado en una de esas dos categorías de impacto, eutrofización del suelo o toxicidad. En sistemas multifuncionales como las explotaciones ganaderas de dehesa, ¿cómo separaría el impacto de diferentes especies? Habría que hacerlo, ¿no? Sí, habría que hacerlo. Habría que ver cuál es la función de la dehesa y cuáles son todos los coproductos que tiene. Y yo la verdad es que no me lo he planteado nunca y no sé muy bien decirte cómo sería, pero desde luego habría que hacer una asignación a los distintos productos de la dehesa, exacto. Esa también. Ya está. Ya está. Porque las explotaciones suelen tener un alto grado de diversificación. Se refiere a las dehesas, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Yo creo, así a simple vista, creo que es un problema de asignación complicado, porque los productos son muy diversos, entonces no sé muy bien cómo se haría la asignación. No sé, porque el producto final está el ganado, no lo sé, no sé. Eso habría que estudiarlo más en detalle. Sí, esa ya está. Gracias. Pues creo que no hay más preguntas. Ya está. ¿Tenéis alguna pregunta vosotras? Por curiosidad, si habíais hecho el balance de las emisiones frente a la absorción de las plantas. No sé si es objeto o no objeto, porque no domino mucho el tema. Nosotros, los ACVs de los biocarburantes, lo que consideramos es, para tener en cuenta la absorción de carbono de la planta en su crecimiento, consideramos que todo ese carbono ha ido al producto final, al grano, ese carbono ha ido al etanol y entonces todo el carbono que se produce en la quema del etanol es cero. Lo consideramos cero porque ha sido captado previamente en el crecimiento de la planta. Eso es tal y como lo hacemos nosotros. Otra forma sería considerar la captación y considerar la emisión. De esta manera no consideramos que se capta nada, pero consideramos que la emisión final es cero. ¿Y modifica las relaciones entre los diferentes tipos de cultivo? O sea, salían los cereales y el girasol parecidos y la colza y el cardo más elevado. ¿Eso se queda igual? Pues no lo sé. En todos ellos está considerado de la misma manera. Ah, ahí ya está considerado. Claro, ahí está ya considerado, sí.
Bueno, muchas gracias a todos por la atención y por las preguntas. Yolanda, muchas gracias por la charla. Creo que ya he dicho que tenéis el correo suyo al final de la presentación, por si hay alguna pregunta que no se haya podido hacer. Y este vídeo se va a editar, se va a convertir en un vídeo de YouTube que se colgará en la web del CIGRAM y lo podéis consultar cuando queráis. Gracias por vuestra atención y próximamente comunicaremos cuál va a ser el siguiente seminario del CIGRAM sobre adaptación al cambio climático. Gracias. Adiós, buenos días.